5:02 exactamente de esta tarde de viernes, estamos en directo, están viendo la 8 Palencia, es viernes, tras la sobremesa y antes de afrontar una tarde de viernes, que es siempre positiva, porque el viernes es la antesala del fin de semana, ¿no? Si no trabajan durante los 2 próximos días, que quizá algunos sí. Bueno, de cualquier forma, la mejor forma para afrontar esta tarde de viernes, pues acompañarnos a los compañeros de la 8 Palencia, a los profesionales que hacemos esta televisión, en este caso para que sean testigos de lo que va a pasar en esta mesa. Comenzamos con nuestro tiempo de debate, nuestro tiempo de tertulia. Ya saben que en la mesa siempre nos acompañan pues varios integrantes de nuestra lista de contertulios, en este caso David Frechilla. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Pues como siempre digo, encantado de estar en la televisión de todos los palentinos y seguro que nos está viendo mucha gente con los piececitos metidos en la piscina, con la tele de fondo o viéndola. O sea que les mandamos un saludo. Hasta David Frechilla podía estar con los pies en la piscina pues porque está de vacaciones, así que agradecido doblemente porque ha roto su periodo vacacional para pasar un ratito con nosotros. Siempre que vengo a esta casa es como que es un periodo de vacaciones y de disfrute. Bienvenido, David. Encantado. Gerardo Pescador, ¿cómo está? Muy buenas tardes a todos. ¿Todo bien, Gerardo? Todo estupendamente, sí. En el verano es mejor que en el invierno, en esta tierra, ¿no? También hasta en los pueblos de la provincia de Palencia, incluso mejor, en Paredes, aunque en Paredes es bueno todo el año, ¿no? En Paredes es bueno todo el año. Tenemos el cierzo, pero bueno, con amarras, con piedras en los bolsos y así aguantamos. Bueno, pues una ironía. Es verdad, es verdad. Bienvenidos a los dos, ¿eh? Muchas gracias. Bienvenidos a los dos. Gracias, por supuesto, a todos ustedes por estar pendientes de nosotros, por estar hoy acompañándonos. Bueno, seguro que aún tienen fresca en la memoria la cumbre de la ONU, que se celebró hace muy poquitos días en Madrid. Todos los focos de todas las potencias mundiales estuvieron puestos en lo que ocurría en los pabellones del IFEMA, ¿no? Y hablamos precisamente del debate que ha ocasionado pues una de las decisiones que allí se tomaron, y es que había que incrementar la inversión en armamento y llegar hasta el 2% del PIB, algo que en España, pese a que era un compromiso desde hace bastantes años con la OTAN, aún no se habían cumplido esos objetivos. Eso ha ocasionado fricciones, una más entre los socios de gobierno, entre Partido Socialista y Podemos en el gobierno de la nación. Para Unidas Podemos, la forma en la que se está gestionando el aumento del gasto en defensa supone un ataque. Acabamos de pedir la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento de la coalición. No hago otra cosa más que coser esta coalición. Las formas son importantes. Protesta porque dice que se han enterado por la prensa del crédito de 1.000 millones de euros para gasto militar que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. La portavoz dice que no es así, que se planteó en otros órganos del Gobierno en los que está Unidas Podemos. La comisión de subsecretarios y secretarios de Estado, donde precisamente ese asunto al que usted se refería también fue aprobado la pasada semana. Las protestas por el desaire llegaban también al Congreso. Es un acto de deslealtad al Gobierno de coalición, pero también al Congreso. Es un paso más que tenemos que dar. En mitad de la porfía entre socios, los ministros Álvarez y Robles defendían el gasto militar en un acto. La paz no nos la va a regalar nadie. La gente de izquierdas, como el Gobierno de España, tienen que estar una vez más a la vanguardia de la protección de nuestros ciudadanos. Esta será la sexta vez que se convoca la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Coalición. Su última reunión fue en octubre por el desencuentro sobre la negociación de la reforma laboral. Bueno, si ocasiona estos desencuentros, ese crédito de 1.000 millones de euros, habrá que comprobar qué es lo que pasa en el futuro cercano, cuando haya que trabajar en unos presupuestos en los que realmente sí que haya que presupuestar más dinero para defensa, y si hay que ajustar presupuestos hay que quitarlo de otro sitio. Esto es así, para poner un dinero en un lado hay que quitarlo de otro, o ajustar, o subir impuestos, o veremos cuál es la fórmula que se elige, ¿no, Gerardo? Pues hombre, imagino que sí. De todas las formas, lo que queda claro es que ha habido una remodelación ante la situación que estamos viendo de la guerra de Ucrania, donde hemos visto en la OTAN países que se han querido, o que ya están queriéndose incorporar, como Suecia o Finlandia. Efectivamente, la participación económica
en este sentido, si estamos dentro de la OTAN, hay que incrementar el presupuesto. Yo no sé cómo lo tenga que hacer el gobierno, ¿verdad? Pero vamos, en el sentido de la discrepancia o la división o desencuentro de opiniones, esto hay que entenderlo como tal. Es decir, cuando hay un gobierno de coalición, donde casi hasta el PSOE, en algunos de los años, hemos oído decirle siempre, hasta Felipe González, OTAN no bases fuera, es decir, que no se estaba de acuerdo un poco en el planteamiento armamentístico. Bueno, pues Podemos, que está un poco más a la izquierda que el PSOE, pues entiendo que tenga ese tipo de discrepancias, pero que yo lo quiero entender como algo normal. Se ponen las cartas encima de la mesa, pero no son unas discrepancias, yo creo, de romper la coalición, supongo yo, porque lo que hemos visto en este gobierno de coalición ha habido cantidad de acuerdos que han ido bien, es decir, que están mucho más de acuerdo que en desacuerdo. El planteamiento que decía la ministra de Trabajo de que si no se lo habían dicho, etcétera, bueno, pues la ministra portavoz acaba de decir, o lo hemos oído, que las reuniones de sus secretarios, yo no me creo realmente Desde que luego algo eso ocurre, no se pueda. Cuando una parte dice que sí se ha informado de este crédito de 1.000 millones en alguna de las comisiones previas al Consejo de Ministros, después la ministra vicepresidenta de Unidas Podemos dice que ese asunto se han enterado por la prensa y que ha habido falta de lealtad a la hora de comunicarlo. Algo pasa, ¿no? Algo de diálogo, de comunicación. Quizá falta o no lo sé. Puede ser, ¿no?, que dentro del gobierno puede que haya este tipo, no solo de discrepancias, sino igual de mutis por el foro, en este sentido, porque las competencias efectivamente de defensa, de exteriores, van por la dirección del presidente, es decir, que en muchos de los casos estará pactado seguramente, no de que no haya que decirlo, pero sí de que haya que actuar. La cumbre que ha habido en Madrid ha sido potente, con lo cual, si todos los países han quedado en aportar parte del presupuesto en defensa, bueno, veremos cómo queda. A la pregunta que tú decías de cómo se van a presupuestar este tipo, o de dónde se va a quitar, el tema que será de fondo para aprobar los presupuestos será el cómo se habla de la fiscalidad. Es decir, aquí tenemos una fiscalidad que es compleja, ¿no? Estamos viéndolo, donde la presión en este sentido de impositiva pues va mucho a las rentas del trabajo, y en muchos de los casos, cada vez lo estamos viendo más en tiempos de crisis como esta, donde los beneficios de las empresas apenas si se tocan, y si se tocan, pues hay mucho bullicio, ¿no? Yo quiero creer que, insisto, en un gobierno de coalición de dos fuerzas políticas distintas, no veo mal recorrido del gobierno en este sentido, de esa coalición. Le augura, por lo tanto, que parece que va a acabar la legislatura. Yo no sé si David está de acuerdo. Y si los motivos que argumenta es que de verdad hay entendimiento o que... A ver, en todo gobierno de coalición, llegado el periodo en el que se acaba la legislatura, las posiciones se tensan aún más por una sencilla razón, porque tienen que diferenciarse uno del otro de cara a afrontar un periodo electoral. Siempre que no queda nada ya, David, que es que no queda nada. Bueno, pero todavía queda tiempo. Para las municipales, para calentar terreno ya... Sí, eso está ya no queda claro. Nada. Lo que pasa, y además en política ya no se puede hacer, pues hacer una visión, yo creo que como mucho a un mes, y ya no sé si me estoy pasando. Antes hablabas a 6 meses y ahora es a un mes, ¿no? Yo creo que, pues siempre se ha hablado de esa mala relación, esas diferencias, pero bueno, es algo que yo creo que tampoco nos tiene que extrañar en estos gobiernos de coalición. Lo tenemos aquí mismo, en la Junta de Castilla y León, donde pues ya han surgido esas diferencias desde el primer momento. ¿Se va a romper? Yo creo que hubo un momento en el que sí que se pudo plantear la posibilidad de romper el gobierno y adelantar las elecciones, cuando el Partido Popular estaba en esos momentos de zozobra, no tenía un líder,
y ahí podía ser buen momento para decir el PSOE, esta es la mía, no les doy tiempo a armarse al Partido Popular y es el momento de convocar unas elecciones. Los datos no eran tan malos económicamente, pero yo ahora, sinceramente, me cuesta entender que el Partido Socialista o Unidas Podemos rompan la coalición y vayamos a unas elecciones por una sencilla razón, porque lo tienen todo en contra. La economía va mal, se augura que va a ir peor, por lo menos los datos macroeconómicos, ya sé que, bueno, que el empleo ha crecido, pero bueno, el ciudadano de a pie mira la factura de luz y dice, madre, esto no me llega, la situación es mala. Luego las encuestas están marcando que el Partido Popular parece ser que ha encontrado un líder con el que los votantes que se fueron le pueden volver a dar la confianza y yo lo veo bastante difícil. ¿Que las relaciones se van a tensar? Por supuesto, porque va en lo suyo cuando se acercan las elecciones, que se quieran marcar una distancia. Es más, estamos hablando de Unidas Podemos, pero lo mismo Unidas Podemos no es el factor fundamental de cara al futuro de una futura coalición. Lo mismo es Sumar, ¿no?, que es lo que va a presentar la plataforma de la vicepresidenta. De la vicepresidenta, que parece ser que ahora yo creo que es la persona que lleva la voz cantante en esta coalición. Por lo tanto, lo veo difícil que podamos estar, pero bueno, en política todo puede pasar, porque a las pruebas nos remitimos, que cualquier cosa puede variar. Además, Pedro Sánchez tiene una virtud, aquella frase de los hermanos Marx, ¿no? Yo tengo unos principios, pero si no tengo otros. Es decir, tiene facilidad para encontrar apoyos para aprobar las leyes que él quiere. No sé cómo explicar, así ha sido. O sea, es decir, si no ha sido con la coalición, ha sido con sus socios, y si no, en temas de Estado, pues al final ha podido aparecer el Partido Popular. Otra cosa serán los presupuestos, pero bueno, ya veremos. Yo lo veo difícil yo a día de hoy, que se rompa. ¿Y habrá presupuestos, Gerardo? ¿Cree que serán capaces este año con esta situación de pactar unos presupuestos? Yo creo que sí, porque además son necesarios, efectivamente, en un tiempo de crisis. Con los fondos europeos de por medio. Eso es. Si encima no tenemos presupuestos, pues estamos fatal, ¿no?, en ese sentido. Yo, desde luego, pienso que sí, que la legislatura finalizará, no sé en qué condiciones, efectivamente, porque aparece la propuesta de la vicepresidenta, además hoy me parece que se presenta. Hoy se presenta, sí, señor. Y entiendo que no las tienen todas consigo, la izquierda no las tiene consigo nada en este sentido. Otra cosa es que, bueno, eso, en política es así, y que pueda haber fórmulas distintas donde se pueda recuperar. Hay unas elecciones en mayo municipales, con lo cual, no lo sé, esto. Lo que sí que tiene el Gobierno, y en esto estaremos de acuerdo, es la dificultad al no tener una mayoría. Todos, propuestas de ley, todo lo que se lleve al Congreso, presupuestos, tienen que estar pactados. Y pactar esto significa negociar con una serie de fuerzas que en muchos de los casos son minoritarias, pero que no queda más remedio que hacerlo. Yo pienso que sí. Decía la vicepresidenta de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, y la escuchaban en el vídeo que veíamos hace unos minutos, que se pasaba el día cosiendo. Lo decía en el momento más álgido del debate político tras ese enfrentamiento por ese crédito para el Ministerio de Defensa, pero poco tiempo después las manifestaciones eran ya mucho más suaves, mucho más sosegadas, tanto las suyas como las del ministro de la Presidencia. No hay alternativa a la coalición progresista en España, y para dar un mensaje de tranquilidad a mi país, sé que desde el cuidado que profeso a una coalición que quiero, vamos el presidente y yo misma a buscar todas las fórmulas imaginativas para alcanzar un acuerdo. Y claro que a veces tenemos visiones diferentes, y no pasa nada, porque las solucionamos como solucionamos todo, dialogando, sentándonos en la mesa, buscando soluciones, y siempre nos ponemos de acuerdo. Bueno, así intentaban ambas partes poner punto final a esta crisis. Escuchaban a Yolanda Díaz, que efectivamente hoy ha presentado su proyecto político, Sumar, al que no se sabe exactamente a quién quiere integrar, y me refiero precisamente a las ministras de Podemos y otras tantas representantes de la izquierda. Por cierto, la ministra Montero, que estos días ha estado en Nueva York, ha utilizado el Falcon con todo el revuelo que eso ha
eso ha ocasionado por aquello del gasto público y por aquello de cuestionar en su momento a los que utilizaban estos medios de transporte para hacer política y para hacer negocios cuando ellos decían siempre que viajaban en turista, ¿no? Pues hay momentos, supongo, que en los que no se puede viajar en turista, ¿no? Bueno, yo creo que tampoco... Hay una cosa muy clara, y esto lo sabemos los españoles, lo sabemos todos. El gobierno, en muchos de los casos, ha tenido una serie de descalificaciones que son insultantes, es decir, intolerantes, porque eso es decirle al gobierno que no es legítimo, decir al gobierno que es Frankenstein. No sé qué se quiere decir con eso, es decir, hay una serie de descalificaciones para poder poner zancadillas, decía antes David, y bueno, yo no estoy de acuerdo del todo, es decir, ha tenido el gobierno en las virtudes que pueda tener el presidente, que no las sé, la intención siempre de los pactos de Estado, pactarles con el gobierno, con el partido mayoritario, que es el Partido Popular. Pues yo no le he visto al Partido Popular tener unas ganas de pactar del Estado que hemos tenido varias ocasiones. Es decir, el gobierno... La pandemia se ha pactado, claro. El tema de Ucrania, que es un tema de Estado, vale. También, es decir, ha habido otros no, quizás, por ejemplo, el tema laboral, pero sí que ha habido ciertos temas. Seguramente el gasto militar va a tener que tirar del Partido Popular, seguramente. Vale. Son temas de Estado. De Estado, sí, vale. Acabas de nombrar dos exclusivamente en unas dificultades tremendas que se ha tenido. Es decir, que venimos de pandemia, venimos de una dificultad económica, ahora se acrecienta más. Y con relación a lo de Podemos, a mí no me parece de principio esto, ¿no? Donde la ministra de Asuntos Sociales marche a Nueva York en jornadas de trabajo. Y tiene que usar un transporte estatal, ¿no? Por seguridad y por protocolo. Todo, ¿no? El problema es que recuperamos cuando... declaraciones de hace 2 años y cuando otros lo hacían se cuestionaba. El problema es cuando, yo recuerdo hace tiempo en las redes sociales, pues gente podía ser afín a Unidas Podemos y siempre está aquí una foto del ministro de Finlandia o de donde sea en la estación de tren o cuando tú has hecho un poco, no sé si bandera de que se acabaron un poco ese tipo de viajes, que a mí yo considero que a lo mejor tiene que ser, porque seguramente nos hemos enterado de pero seguramente cuando Marlaska vaya a, yo que sé, vamos a decir, a Marruecos o a cualquier lado, pues también lo utilice. Si eso no es el problema es cuando has hecho bandera. Yo recuerdo una cosa que siempre se decía se acabaron los pactos ocultos en las reuniones. Se va a hacer todo por streaming, que eso te acuerdas que a los periodistas se va a hacer las reuniones por streaming, lo cual no dejaba de ser una butade, porque es ilógico retransmitir las reuniones que pueden tener de gobierno y tal por streaming. Claro. Bueno, pues eso se llegó y se ha acabado. O sea, nadie ha vuelto a hablar de ello. ¿Por qué? Porque hay elementos que por mucho que se empeñe la gente en cambiar la política es lo que es. Y a mí me parece correcto que si un ministro tiene que gustar, porque para eso son los medios, el Falcon, para poderlo utilizar. Pero cuando tú has hecho gala y bandera de que no se utilizarían esas cosas, pues chirría, eso cuando menos. Ya, bueno, no sé, pero efectivamente, un ministro, si se va, otra cosa es que se hubiera ido de vacaciones o de lujo a ir a Nueva York. Pero si se va, lógicamente el caso, era un viaje de trabajo. Si se va a trabajar, pues hay comparaciones, La presidenta Ayuso en Madrid también lo hizo porque, efectivamente, y ha promocionado su comunidad o nuestro país, vale, de acuerdo. Quiero decir, no veo en qué sentido una ministra, o sí le veo precisamente por ser de Unidas Podemos, porque, bueno, aquí lo tenemos también en Palencia, ¿no? Sonia Lalanda hizo un elemento, no sé cómo se llamaba, así una cartera municipal para promocionar Palencia en China, ¿verdad? Quiero decir, no vamos a buscar ni cuánto vale aquello, ni si después por qué no se lo paga por su cuenta, sino que dices, pero bueno, si es una concejala, si es una ministra o una presidenta, hará su labor y preguntaremos en todo caso a los ciudadanos qué conclusiones o qué explicaciones nos da. Pero proponernos que vaya la ministra de Podemos, que entiendo lo que decís desde el punto de vista periodístico, ¿no? Si has dicho antes otras cosas, ¿por qué ahora haces esto? No sé cómo se tiene que ir a Nueva York si resulta de que está a 12.000 kilómetros de distancia, hay que pasar el mar
¿Y en qué quedamos? ¿En que haga trasbordos en estos sentidos? No lo veo, es que no... Sí, pero porque yo, por ejemplo, yo nunca entendería estar viajando en Ryanair y decir, anda, Sir Leticia, la reina. Nunca lo entendería, sinceramente. ¿Verdad? Porque, entonces, lo que no me gusta es cuando se hace demagogia de eso y cuando tú llegas al momento de decir, yo lo hago o no lo hago, pues haces como todo el mundo. No sé cómo explicarme. Entonces, yo también estoy de acuerdo, por ejemplo, a mí cuando pues, habla mucho de la monarquía y tal, digo, hombre, yo si veo al rey conduciendo su coche para ir a recibir a Biden, sí, pues diría, pues no tenemos un rey ni tenemos nada. Tenemos, pues no sé, o sea, yo creo que todo debe tener sus formas. Una serie de protocolos, y que tienen que cumplir, y efectivamente ya hay unos protocolos de seguridad que posiblemente dirán las ministras de Unidas Podemos, oiga, pues a mí me resulta cargante, efectivamente, que haya una serie de compañeros policías o tal, y que me tengan que estar siguiendo, pero que son elementales, porque si mañana pasa algo, ¿qué diríamos? Pues hoy hemos tenido un caso en Japón, por cierto. Hoy hemos tenido un caso en Japón. Efectivamente, que han asesinado a disparos al primer ministro de Japón. Ex primer ministro. Bueno, fíjense, son los datos relativos a la pandemia. Desde hace unos cuantos meses la Junta de Castilla y León los publica los martes y los viernes. Esos son los correspondientes a esta jornada. Se han diagnosticado 491 nuevos contagios. Están viendo el total desde marzo del año 2020, desde que se inició esta pandemia, más de 60.000. El número de fallecidos ya es de 658. Hay 5 fallecimientos más con respecto al martes. Ya no decimos que mueran directamente por la enfermedad, ¿no? Pero sí que a lo mejor, no en este caso, sino que la tenían cuando han fallecido. Son cosas diferentes, ¿no? Pero bueno, esos son los datos relativos a la pandemia hoy. Y lo cierto es que este incremento de contagios no está todavía afectando a la situación hospitalaria, a la presión en los hospitales, sobre todo, sí en atención primaria, pero ya está causando algunos problemas, sobre todo los que las bajas médicas de profesionales médicos están originando en centros hospitalarios y en centros de primaria. Vean. Es la gráfica de esta séptima ola que tiñe de rojo el mapa de la provincia de Palencia. Llevamos ya 3 semanas con incrementos importantes. La última semana registramos 861 casos positivos. Se trata de la denominada ola silenciosa por sus características especiales. No se transmite a ingresos en el hospital, ¿no? En el hospital sigue estando la situación estable. A día de hoy tenemos 35 pacientes ingresados, 2 en UCI. En definitiva, la incidencia sube, en Palencia por encima de los 1.170 casos en mayores de 60 años, pero el sistema sanitario no se resiente, no al menos como en olas anteriores. Muchos sanitarios también se ven contagiados, ¿no? Y son también personas que cogen la baja laboral, como es lógico, porque no pueden trabajar en ese estado. Y bueno, pues añade una nueva dificultad para la prestación de los servicios sanitarios de forma adecuada. Son problemas puntuales que acentúan el problema estructural, la falta de médicos. En Paredes de Nava, por ejemplo, 2 contagios han dejado al 50% la plantilla. Están, como sabemos, bajo mínimos, pues pone en compromiso a veces la atención sanitaria. Como en el resto del país, la mayor parte de los contagios están relacionados con las 2 variantes de Ómicron, mucho más contagiosas, pero con efectos en general mucho más leves. Pues de nuevo, la pandemia y sus consecuencias a debate y en las conversaciones probablemente de muchos de ustedes también en la calle, porque estamos en un momento en el que quien más, quien menos conoce a alguien cercano que está contagiado o que ha tenido la enfermedad casi rozándole, ¿no? Si es que a mí, sinceramente, nada de esto me pilla de sorpresa, porque es que vamos a tener que saber convivir con el coronavirus, porque yo pondría un ejemplo, es como una gripe durante todo el año. Es decir, esto no se va a acabar hasta un día que surja una vacuna que proteja a todo el mundo. Entonces, yo esto lo tenía bien claro que iba a pasar. Es más, yo estoy escuchando ahora, concretamente creo que era el consejero quien decía esta mañana que estamos cerca de llegar al pico. Y yo no entiendo esa declaración por una sencilla razón. Quizás me pueda equivocar yo, que él sabrá mucho más. Porque antes llegábamos a picos
porque, por ejemplo, se registraban después de una Semana Santa, ¿te acuerdas? Llegó una Semana Santa, una Navidad y, venga, ya creo que estamos llegando al pico, había unas medidas restrictivas. Pero es que ahora vivimos en una Semana Santa permanente, como es el verano, donde todos los pueblos, capitales de provincia, eventos, festivales, ciclos, barbacoas, entonces, y no hay esas medidas de protección. Yo no llevaría más para mí el mejor dato, el que no estamos hablando de una cosa que no tiene nada que ver con las anteriores olas, es la repercusión en los hospitales. Sí que va gente, desafortunadamente, pero no en la misma medida. Pero que nos llevemos las manos a la cabeza si es que esto es lo normal que pase. Porque vamos a tener que saber convivir con el coronavirus y van a tener que pasar estas cosas habitualmente, ya te digo, es lo que hay. Lo empezamos a entender, es decir, vale, nos hemos liberado de la mascarilla, hemos abierto porque si no era imposible poder estar o continuar más tiempo, sí, pero también se ha hecho en la introducción el comentario donde los profesionales de la sanidad, además de estar saturados, se contagian y ponen más en compromiso el servicio, ¿no? Que está ocurriendo en Paredes de Navarro. Contaba esto es lo que el delegado de la Junta, que están al 50% de los 4 médicos, 2 contagiados, 2 prestando servicio y una atención, pues bueno, comprometida. Vale. Gerardo. Donde ahí existe ya otro problema. Es decir, no vale con no encontramos profesionales, no sabemos cómo. Es que es la labor precisamente de quien gestiona todo esto, ¿no? De los propios políticos, de los propios responsables de hospitales y de enfermerías, donde lo tienen que buscar y no decir lo que podemos decir nosotros. Bueno, pues como no hay, porque el problema es gordísimo, ¿verdad? Y donde eso es, yo insisto, los propios profesionales de la sanidad tienen una saturación de los 2 años que hemos visto enteros, donde ahora mismo ya se han suspendido vacaciones o permisos determinados al personal. Veamos en qué situación estamos, casi que de estado de excepción. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues fíjate, en este tema lo único que podemos hacer la ciudadanía es seguir teniendo una serie de precauciones determinadas, pensar que esto no ha pasado, lo que dice David y estamos de acuerdo, quizás haya que convivir con el virus o que pueden venir situaciones peores. Pero lo que estamos viendo es que algo hay que hacer porque los casos no solo están aumentando, sino que se saturan los hospitales, todo esto, ¿es verdad? Yo voy a poner el ejemplo de que además como son grupos hermanos Promecal y A3 Media, en A3 Media ya en el interior de las instalaciones es obligatorio el uso de mascarilla. Creo, además esto se lo advertí un amigo hace una semana y media, le dije, tengo la sensación de que la mascarilla en lugar de trabajo va a volver en un periodo corto de tiempo. Ya había empresas y yo creo que con el tiempo eso va a volver. ¿Por cuánto tiempo? Desde el gobierno están recomendándonos constantemente que los utilicemos en interiores. A lo mejor es un poco el preámbulo, ¿no? De lo que pueda llegar. Sí, tiras el globo sonda y casi seguro yo creo que después del verano la mascarilla en el interior, en empresas, en puestos de trabajo, yo creo que es previsible que pueda volver. Yo es más, hace una semana y media le pregunté al delegado, digo, tal, y me dice, yo recomendaría el uso de mascarillas en sitios donde hay aglomeraciones. Y me sorprendió porque, bueno, no estaba eso y al final, pues, detrás de esas declaraciones ha habido muchas más declaraciones en ese sentido que la apuntan. Sí. En cualquier caso, ya digo, no podemos llevar esta misma situación a la que se vivía anteriormente. No. Y bueno, ahora veremos el futuro si llegará la 4ª dosis, ¿no? Que tanto se habla. O incluso esa vacuna, esa fórmula mágica que nos libre ya del coronavirus de forma definitiva con una vacuna, porque yo sigo confiando es que la ciencia no se haya quedado parada, seguro que no, y siga avanzando y siga luchando con esta carrera continua que es contra el coronavirus, que digo, es que no se ha acabado. De hecho, sí que parece que esa posible 4ª dosis que se pueda empezar a administrar, en principio, a mayores y personas de riesgo, sí que venga ya adaptada a las nuevas variantes, ¿no? a las nuevas cepas, eso nos dicen también desde el Ministerio de Sanidad. A la expectativa un poco también las administraciones de cómo todo esto va evolucionando para ver si hay que poner en marcha otra vez la maquinaria de la vacunación, ¿no? Sí, esto seguro que habrá que hacerla. Por eso que cuando hablábamos al principio de
de 1.000 millones de presupuesto para armamento, y que posiblemente igual pues para defenderse de la guerra hay que tener este tipo de trabajo, de cuidar más la paz, teniendo todo esto. Pues que claro, los dineros son los que son. Y cuando hemos visto que se había estado abandonando la investigación, todo esto, cuando estamos viendo que cantidad de médicos y de profesionales de la investigación se tienen que ir fuera de España, esto nos debería de causar un lamento tremendo, viendo cómo estamos. Es decir, cuando agarramos el toro por los cuernos en este sentido y hablamos de ello. Porque además por norma no vuelven, Gerardo, los que se van... Efectivamente, y se van, se van los que pueden, porque en muchos de los casos se carece del idioma donde se pueda ir, y es otro hándicap. Sí. Pero incentivados económicamente y de trato, vemos qué diferencias, como para volver, gente de 25, 30 años, que tiene un futuro por delante y una preparación, cuando se les trata en su propio país de esta manera, pues lógicamente hay que atarse los machos. Te diré una cosa, Gerardo, antes que se ha apuntado la investigación sanitaria, por supuesto, y hablábamos del gasto militar. El gasto militar actual está basado en gran parte, en grandísima parte, en la investigación. Sí. Porque, o sea, la gente se piensa que esto es tipo fábrica de armas, a sacar municiones, arcos, flechas y metralletas. Y no. La gran mayoría de la guerra se juega ahora mismo en el espacio. Efectivamente. Y eso es mucha investigación, y eso es un país puntero a nivel de tecnología, que a lo mejor España pues es un déficit que tendría que tener. Con esto no estoy justificándolo, simplemente digo que esa gente cuando dice el gasto militar, pues se han quedado un poco en lo que es la bala, la pistola, el arco y la flecha. Sí. Y no. Detrás de eso hay una empresa tecnológica que luego muchas de esas cosas se aplican al día a día de los ciudadanos. Es decir, por ejemplo, la tecnología de satélites, muchísimos temas que luego se repercuten en el día a día del ciudadano. De hecho, los satélites, que es con lo que ahora mismo está Álvaro ahí con el móvil mirando la actualidad, pues gran parte de la guerra se juega en el espacio con los satélites. Desde luego que sí, desde luego. Sí, bueno, y los ejércitos tuvieron, mucho antes de lo que se transmitiese a las sociedades, este tipo de tecnologías. Pues, o los drones mismamente. Bueno, fíjense, los precios de la gasolina. Hoy, gasolina a 2,76, diésel 2,024. En ambos casos ha habido máximos. Llevamos, es verdad, unos días de relativa bajada de los precios de la gasolina. Precios disparados a las vísperas de la conmemoración de domingo del patrón de los transportistas, que es el sector que fundamentalmente más está sufriendo el incremento de los combustibles. Hablábamos esta mañana con el presidente de Empatra, que es la asociación que engloba a los transportistas en la provincia de Palencia, para que nos contara cuáles son los problemas que ahora mismo atraviesa el sector, si hay ganas o no de movilizarse como se hizo en el pasado y cómo están funcionando las medidas impuestas, como por ejemplo los 20 céntimos de descuento. Es una situación complicada, todos nuestros costes se han disparado, sobre todo además de complicada, con mucha incertidumbre. En nuestro principal coste, que todos se han disparado, el mayor problema es el del combustible. Seguimos con un combustible muy caro y que, bueno, ahora afortunadamente llevamos una semana que ha bajado un poco, pero también ha habido algunas semanas, no hace mucho tiempo, que en cuestión de 3 semanas ha subido 30 céntimos. Es imposible trabajar con los precios que teníamos antes, con el sobrecoste que tenemos ahora mismo, 20 céntimos y siguen 4.000 litros de consumo, por ejemplo, medio al mes, son 800 euros, por lo tanto está bien. Bien es cierto que ha seguido subiendo el combustible y ahora mismo se ha quedado en muy poca cosa, pues sí, pero bueno, ahí está. Por eso estamos reclamando que esa ayuda se doble. De una semana sube 25 o 30 céntimos, o como hay gente que dice que nos vamos a ir a 3 euros, pues entonces todo puede pasar. Bueno, pues efectivamente, si los precios siguen disparándose, aunque parece que en estos momentos los ánimos no estén demasiado encendidos, quizás si la gasolina sigue subiendo, los transportistas vuelvan a parar el motor de sus camiones. Gerardo. Pero volvemos otra vez también, es decir, los transportistas, el transporte es fundamental en el sistema que tenemos de logística, de reparto, etc. Entonces, este es un sector donde está muchísimo más perjudicado, porque no solo es que, decía el presidente, y es verdad, el gasoil es el combustible,
Pero es que el resto de cosas también han repercutido y suben, es decir, neumáticos, costos, cuando encima este sector pues prácticamente está en precario en todos los sentidos. Lo que hace el transportista pues es, en lugar de comer en el restaurante, pues se lleva la comida para abaratar estos costos. La pregunta es, ¿quién gana todo este dinero? Porque podemos llegar a entender que el barril de petróleo tiene unas subidas determinadas, pero me parece que el barril de petróleo hoy estaba a 100 euros. Sí, que debiera decir, repercutir que no hay... en torno al precio, más en el precio final, y eso tampoco ocurre. Entonces tampoco sabemos muy bien qué es lo que está pasando, ¿no, vale, Gerardo? El gobierno hizo este planteamiento de 20 céntimos, pero ya se lo ha comido el tiempo. ¿Dónde ha quedado todo esto? Esta es la gran pregunta, ¿no? Que seguramente que si están forzados los transportistas en su situación a hacer huelga, será más grave todavía, ¿no?, para la repercusión de todos. Pero quizás no les quede a los pobres más remedio, porque si resulta que mover una máquina de estas con unos costes tremendos tiene todo este perjuicio, pues efectivamente no lo sé si el gobierno tendrá que modificar su estrategia tipo al combustible agrícola, ¿no? Es decir, ponerle un precio determinado, porque también, ya lo sabemos, no repercute lo mismo en transportistas individuales que en colectivos donde están metidos en empresas. Es decir, sabemos claramente cómo se ha hecho acopio de este tipo de combustible al amparo de ayudas, etcétera, y el transportista normal, el que tiene 1 o 2 camiones, no puede hacer más que tener, en todo caso, el tanque de su vehículo lleno. En lo demás no puede hacer ningún tipo de acopio. Siempre el pequeño empresario va a salir perjudicado por norma, ¿no?, cuando hay una situación complicada. Claro, no hay duda, ¿no? Y más cuando los márgenes que manejan pues no pueden, claro, es poco el margen que manejan y no pueden subir los precios, porque entonces pues nadie los contrataría, o bueno, la situación del transporte es dramática desde hace tiempo, porque cada vez que encienden el motor parece que tienen una fuga de dinero, ¿no? Van dejando un chorro de dinero, como el que va perdiendo gasolina por la carretera. Además, se suma ahora otro problema a todo esto, que es que resulta que el euro se ha igualado al dólar, con lo cual ahora cuando compramos petróleo nos cuesta más. O sea, parece que está siendo un poco la tormenta perfecta. Y yo no solo, fíjate, pondría el acento en estos grandes transportistas, o grandes quiero decir, transportistas que hacen largos viajes y tal. Yo pienso mucho en el panadero de un pueblo que repartía antes a 20, 30 pueblos, municipios, pedanías, y que ahora dice, lo siento mucho, yo si quieres os traigo el pan un día, pero no vuelvo en una semana, porque si la barra de pan puedo subir lo que puedo subir, porque no te la va a cobrar a 3 euros, pero tengo que venirme aquí para traerte 2 barras, pues es que pierdo dinero, y una ONG no soy. Entonces, en este sí que me gustaría también llevar un poco el tema del precio al mundo rural palentino, que le va a afectar y mucho, porque ¿cómo has venido, Gerardo, a Palencia? Pues en coche, no tengo más remedio. Claro, uno de Madrid a lo mejor va de metro. Pero por mi pueblo pasa el tren. Sí, pero te quiero decir, era el ejemplo de decir que mucha gente... Sí, hay que decirlo. Que mucha gente... El medio rural palentino, desafortunadamente hay que acercarse a la capital para hacer muchísimas cosas ya no necesarias. Estoy hablando del tractor, del ganadero, estoy hablando del día a día o del empresario. Mismamente se me ocurre. Antes, pues, Álvaro, tomamos el sábado un vermú, no sé, vamos a decir, en X pueblo de Palencia. Sí. Pues ahora a lo mejor te lo piensas, porque dices, anda, si no he querido yo que irme hasta la otra punta me sale a 24 euros, perdón, por lo de pavos. O sea, quiero decir que al final repercute en todos, y más en una provincia como Palencia, del medio rural, donde en muchos casos la utilización del coche, tanto para uso como para la propia actividad laboral, es vital. Y hay veces que en este sentido que decimos de los transportistas, se ha ido tanto cerrando el círculo de beneficios, o de los que tuvieran, que en muchos de los casos el transporte que se hace, la ganancia es mínima para el gasto que ha habido que hacer, y el desgaste que en muchos de los casos no se tiene. Un vehículo de estos tiene unos gastos paralelos al combustible que son muy altos, ¿no? De hecho, lo que no pueden hacer es viajar vacíos. Es decir, o sea, tiene que estar constantemente el camión. Si voy a tal sitio, me toca asegurar que regrese con otro material, porque si no es una ruina. Y las estrategias que tienen, pues vale, que las empresas se hacen para
ganar dinero, pues muy bien. Pero las estrategias que se tienen es el sometimiento a este tipo de vehículos. Es decir, si quieres en este precio, o si quieres en el retorno que llaman, pues en lugar de traer un vehículo que tiene 30 toneladas, pues va con 10. Claro, ¿qué pasa? Pues que no tiene más remedio que o hacerlo o quedarse una semana en otro punto, ¿no? El problema de los precios del gasoil quedará para muchas tertulias más, estoy convencido. Nos quedan muy pocos minutos y sí que quería contarles a nuestros contertulios, a la gente que está viendo en casa, lo que ha ocurrido en TI Fluid System, que no sé si les sonará, es una planta que está aquí en Palencia capital. Bueno, pues la dirección de la empresa ha ofrecido trasladar a sus 46 trabajadores a Zaragoza, cerrar estas instalaciones en Palencia. Están viendo a los trabajadores, un golpe para esa plantilla. Es un auxiliar de Renault que fabrica tubos de freno para los modelos precisamente que se fabrican en las plantas que Renault tiene en Villamuriel de Cerrato y en Valladolid. Renault, por lo tanto, es su principal cliente. Los trabajadores no esperaban este movimiento de la empresa, mucho menos teniendo en cuenta, y ustedes lo saben, que ya va a comenzar a producirse tanto en la planta de Valladolid como en la planta de Palencia los nuevos modelos que se adjudicaron con cargo a ese plan industrial que se aprobó hace algunos años. De hecho, hoy ha salido de la línea de montaje el último Kadjar que se fabrica en Villamuriel y bueno, pues las líneas comenzarán a fabricar el nuevo modelo asignado, que es el Renault Austral, ¿no? Bueno, esa es la situación de estos 46 trabajadores que han recibido un golpe duro, que lo están pasando bastante mal, una plantilla joven de 35-40 años, con familia, con niños, asentados en la capital palentina, que si quieren seguir trabajando en el sector no se van a ver obligados a trasladarse nada más y nada menos que a Zaragoza, con todas las dificultades que eso conlleva. Dicen los sindicatos, los comités de empresa, que es un despido encubierto, nos decían esta mañana. Pues puede ser, no hay duda, porque si resulta de que la producción de esta fábrica lo absorbe en su mayoría Renault y está a 7 o 12 kilómetros de ese mismo punto, es decir que no sé si no son intereses económicos, desde luego. Y la dificultad que puedan tener, pues fíjate, todos estos trabajadores, que en la mayoría de los casos son jóvenes que posiblemente estén hipotecados en su casa. Sí. Pues sí, es el perfil tipo, además parejas de trabajadores que se han conocido claro. en el trabajo y que tienen familia y que ambos trabajan. ¿Cuándo se van a encender las alarmas? Porque venimos de unos casos de desindustrialización en Palencia tremendos, ¿no? Si no, estamos viendo muchos más. ¿Dónde vamos a quedar? ¿Dónde podemos quedar? Rápida reflexión, Frecci, David Frecci, antes de marcharnos. Mandar todo nuestro cariño, apoyo y dar voz en nuestros medios a sus reivindicaciones es lo que podemos hacer, porque la verdad se te parte el corazón viendo de esas situaciones de gente, como bien has apuntado Álvaro, joven, que ha emprendido un modelo de vida en Palencia y que ahora le ofrece a Niña Zaragoza, que en muchos casos dirán, pues dame la carta de despido, porque... Un modelo de familia que además ofrece futuro, porque son parejas jóvenes que tienen niños y que están aquí, tampoco estamos sobrados de ese tipo de perfiles en Palencia. Y lo curioso es que justo encima trabajan para una empresa que debe ser ahora empezar una nueva etapa en Palencia, que hoy se dejaba de hacer el Kadjar, ya se está haciendo el Austral. Pues todo nuestro apoyo y ojalá se busque una solución, porque no podemos perder a 40 familias y menos cuando la gente es joven y ha decidido quedarse en nuestra tierra, o sea que porque a ver si encontramos necesitados vamos. Esto es como demografía y de gente, ¿no? De niños, de personal de trabajo. Sí, no es lo que en Palencia aquí. Una empresa de 40 personas no es baladí. No. A lo mejor en Madrid, parece en Palencia un número que puede parecer muy reducido, pero desde luego 46 familias, 40 familias, 40 y pico trabajadores, pues bueno, es un golpe importante para esta ciudad. David Frachilla, Gerardo Pescador, a los dos, muchas gracias por compartir este rato con nosotros. A vosotros. Es un placer, muchas gracias. El placer es nuestro. Gracias. Y espero que también el de la gente que nos ve, que para eso lo hacemos. Que disfruten del fin de semana, sean felices, tengan cuidado. Adiós.